Segunda de Pedro, capítulo 2 verso 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al soberano que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esa palabra o esas dos palabras son claves, destrucción repentina. Recuerden lo que dice la escritura, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Esa misma destrucción, ese mismo castigo. Recuerden, por un lado, para que entiendan ambas opiniones, por decirlo así, la del mundo y la de la escritura, la del mundo cristiano, una vez, lo cual no tiene sentido, ya voy a explicar por qué, que la bestia aparezca, esté el templo construido, la bestia haría, según ellos, un pacto que duraría 7 años, pero a la mitad de los 7 años rompería el pacto y vendría destrucción repentina. Sin embargo, no sería repentina si dura 3 años y medio para suceder. Por otro lado, lo que dice la escritura es que al iniciar los últimos 7 años, el segundo sello es guerra. Entonces, ¿cómo puede haber destrucción repentina a la mitad de los últimos 7 años si la guerra empieza desde antes? No es como que la guerra va a empezar de repente 3 años y medio después de que empezaron los últimos 7, porque en el cristianismo se enseña que la bestia va a establecer paz en el mundo por los primeros 3 años y medio. Y eso no es lo que dice el Apocalipsis. Entonces eso va a hacer que mientras no haya paz, los cristianos no crean estar en el fin y por ende no van a esperar las demás señales, porque van a estar esperando una paz de 3 años y medio, como ha enseñado mucho pastor cristiano. Por otro lado, la escritura lo que revela es que los dos testigos van a estar predicando y el mundo los va a odiar tanto que cuando los maten van a celebrar, como cuando mataron a Bin Laden y ahora mataron a un musulmán, el líder de ISIS, que estaban celebrando en las calles, mucha gente en Estados Unidos al menos, me imagino que en otras naciones. Pero cuando maten a los dos testigos, la escritura dice que van a celebrar su muerte todas las naciones, todos en el mundo. Y según ellos, las plagas que venían pasando esos primeros 3 años y medio, que para ese momento serían, en ese momento, los últimos 3 años y medio, para el mundo, una vez que maten a los dos testigos, se van a acabar las plagas, según ellos. Pero en ese momento es donde la escritura dice, en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, porque ya mataron a los dos testigos, van a decir, uy, finalmente paz de esta gente, de esta prédica, de estas plagas. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Recuerden la mujer encinta de Apocalipsis 12, que es la congregación escogida, que va a dar a luz a el último, básicamente, con la muerte y resurrección. Por eso la conexión. Porque en Apocalipsis 12 vemos que la mujer da a luz en la mitad de los 7 años. Entonces, lo de paz y seguridad y después destrucción repentina sucede en la mitad de los 7 años. Y es en la mitad de los 7 años cuando matan a los dos testigos. Y la resurrección del testigo como Moshe es ese nacimiento. Por eso dice, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Por qué? Porque la iglesia escogida huye a los montes y abuela salva como Filadelfia y después el ejército de la bestia se va contra la descendencia de ella y no escaparán. ¿Verdad? Y eso aparece en el último verso de Apocalipsis 12, cuando la bestia, al no poder destruir a la mujer que dio a luz al varón que va a regir a las naciones con vara de hierro, se va detrás de su descendencia, los que tienen el testimonio y cumplen los mandamientos de Yahweh. Ayer me hicieron una pregunta, que cómo podían ellos ser los muchos si dice que cumplen los mandamientos de Yahweh. Entre los mandamientos de Yahweh está el Shabbat, pero ellos se reúnen en domingo. Igualmente está honrar el nombre, pero ellos no lo honran. Entonces la cuestión son personas que buscan con todo su corazón, con todas sus fuerzas cumplir los mandamientos, simplemente no han llegado al entendimiento de cosas como el Shabbat es el día de 24 horas que Yahweh apartó y cosas como el nombre verdadero, ¿verdad? Pero son personas que con todo su corazón, con todas sus fuerzas tratan de cumplirlo. También por eso, por si algo, como dije en el desprograma que me preguntó eso, Romanos 14 explica que nosotros estamos básicamente en Shabbat desde que estamos en Yahushua. Entonces, esos cumplen el Shabbat de esa manera, entendiendo que todos los días para Yahweh
son el mismo porque Él es eterno. No está conectado con el tiempo y otro montón de cosas más. Por la fe que tienen, básicamente. ¿Cómo se cumplen los mandamientos? Amando al prójimo como uno mismo, dice Yahushua. Entonces, quiere decir que esas personas aman a su prójimo como a sí mismos, aunque no tengan el entendimiento y el conocimiento de los escogidos con respecto al nombre, sí tienen el amor que los lleva a cumplir la Torah a través del amor. Además de eso, vemos en la escritura que tienen que morir, por ende sí tienen pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si tienen que morir es porque sí tienen pecado. Al decir que cumplen los mandamientos, no quiere decir que los han cumplido todos y los cumplen siempre. No, es lo que acabo de explicar con respecto a amor al prójimo como a sí mismos y todo el esfuerzo por cumplir lo que Yahweh manda, aunque no tengan el entendimiento que Yahweh quiso. Espero haya quedado claro. Entonces por eso sí son la descendencia, mueren, pero Yahweh los resucita y los justifica por el testimonio que tienen. Entonces, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, de golpe. Los testigos resucitan y se viene la abominación desoladora. Cuando aparezca la abominación desoladora, el mundo va a decir, finalmente la paz, ya llegó Jesús, ya llegó Cristo. Y diferentes nombres que vayan a poner en ese momento. Pero destrucción repentina va a ser lo que va a suceder, porque esa es la abominación desoladora. Por eso Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque va a desolar la tierra entera, empezando por Jerusalén. ¿Está claro? Entonces, la abominación desoladora se aparece, pero se aparece como el Mesías, como Dios en la tierra, como lo esperan. Y la gente va a decir, finalmente paz y seguridad. Ya, hasta que al fin. Y en eso empieza a matar a todo el mundo. Que no se ponga la marca. Entonces por eso dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, que Yahweh siempre habla del fin como dolores de la mujer encinta porque se van haciendo más cercanos entre ellos, a como se va acercando el parto. Y no escaparán, no escaparán. Por eso cuando Yahushua dijo, huyan, porque os digo que esa noche habrán dos, uno será tomado y otro dejado. Y los discípulos preguntaron, ¿dónde serán tomados? Y él dijo, donde vean los buitres, ahí va a estar el cadáver. No escaparán. Repito el primer verso. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Claramente, y también porque es parte de lo que está escrito, bendito Yahweh, ¿verdad? Mucha gente que ahorita lo está diciendo y eventualmente, y con más, entre más Yahweh use este ministerio y más lleve la doctrina o la palabra a todo el mundo que lo quiera escuchar, el mundo, los que son del mundo, más van a criticar y van a echarnos esta. Van a decir, es que ese que usted escucha es un falso maestro, es un falso profeta. Simplemente porque la doctrina es completamente diferente a la del mundo. Entonces yo admito que es completamente diferente, obviamente. Si no, estaría yo ahí reunido con todos ellos también. Eh, pero eso no quiere decir que sea la incorrecta, simplemente que el mundo se ha apartado tanto de Yahweh a través de la apostasía los últimos 2000 años, que ahora lo que la gente considera bueno es lo malo y lo que la gente considera malo es lo bueno, como dijo Isaías, como dijo Jeremías, como dice Apocalipsis. Entonces, porque recuerden que Shlomo, Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol, todo se repite. Entonces, así como hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice, como habrá entre vosotros en el fin de los tiempos hoy en día, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Por ejemplo, el rapto. Esa es una de las herejías más destructoras porque hace que la gente no busque de la escritura, que no estudien el Apocalipsis, porque dicen, ¿para qué? Si no voy a estar, yo desaparezco. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a tener los ojos abiertos a ver si aparece el falso Mesías? No, hombre. Yo nada más no le creo a nadie y espero un rapto donde desaparezco. Esa es la doctrina del rapto, lo que causa. Y la doctrina del rapto fue hecha por jesuitas para engañar a los cristianos que se apartaron del catolicismo. Jesuitas, que son católicos, enseñaron la doctrina del rapto para que los cristianos se perdieran. Y como ya he explicado, la doctrina del rapto es falsa. La que habla la escritura es la cosecha, el arrebatamiento y es diferente a como lo han enseñado en el cristianismo. De hecho, hace poquito vi en Twitter como una noticia de una enseñanza supuestamente muy poderosa de todo lo demás que decía, ¿por qué hay que estar agradecido por el rapto? Y eso es, o sea,
el hecho de que el rapto les quita toda responsabilidad y un montón de cosas, hace que ellos digan, pues sí, por supuesto que bien que hay un rapto que salva, no es que no nos tenemos que preocupar por aprender. Sin embargo, la escritura dice en Oseas, que lo vamos a leer la próxima semana, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero a la gente de verdad le vale el conocimiento, porque piensan que viven por la gracia, no por conocimiento, no por entendimiento, no, por gracia, como le llaman ellos, ¿verdad? Y eso quiere decir, haga lo que le dé la gana, porque ya él murió y pagó. Entonces nada más está esperando a llevárselo, ¡pum!, desaparece y está en los cielos. Y no es así. Entonces eso es una herejía destructora, porque mucha gente va a morir por eso. Y con esa herejía otro montón, por supuesto. Dice, y hasta negarán al soberano que los rescató. ¿Cuántas veces ustedes no han hablado con cristianos que se congregan todos los domingos y les dicen, es que el nombre es Yahushua, y lo niegan? No, yo no creo en ese, yo creo en el que todo el mundo cree, en el mundo. Qué sorprendente. Aún, como dijo el mismo Mesías, vendrán muchos diciendo que yo soy, pero en contra de mi nombre. O sea, de hecho lo dijo al revés. Vendrán muchos en contra de mi nombre diciendo que yo soy. ¿Cómo es eso posible? Enseñan que el Mesías pagó por nuestros pecados, pero están en contra de su nombre. Como lo dice aquí. Y hasta negarán al soberano que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vean, y esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque confirma lo que venía diciendo. Matan a los dos testigos. O sea, rechazan al soberano que los rescató en su segunda venida, porque es el mensajero de Mashiach, el primero, como lo dijo en Apocalipsis 22, que enviaría a su malach, Micael, Daniel 12. Entonces rechazan al soberano que los rescató, que murió en Yom Kippur. Bueno, ya para ese momento, ¿verdad? En Yom Kippur muere, que es el día de perdón, día de expiación. Y unos días después, 5 días más o menos, aceptan al falso Mesías como el verdadero, confirmando que rechazan al que los rescató. Entonces vean cómo dice, y hasta negarán al soberano que los rescató, matan al testigo como Moshe, atrayendo sobre sí mismos la abominación desoladora, destrucción repentina. Porque está escrito que el hijo de perdición no se puede manifestar hasta que venga la apostasía y sea quitado de en medio el que lo detiene. La apostasía ya ha sucedido los últimos 2000 años. ¿Y quién es el que lo detiene? Micael, como aparece en Daniel. Cuando matan a Micael, como el testigo como Moshe, ya la abominación desoladora se puede manifestar en el mundo, el hijo de perdición. Y hasta negarán al soberano que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje. Eso que acabo de decir de la gracia. Que por la supuesta gracia hacen cada gracia. Porque dicen, ya el pecado no existe. Entonces puedo hacer lo que sea y ya no importa. Él quitó el pecado y no lo quitó en el sentido de quitó la acusación. Pero ya no tenemos que seguir acumulando acusaciones y acumulando pecado. Mientras estemos en esta carne, todavía va a estar las pasiones de la carne. Mientras estemos en el mundo, todavía va a existir el pecado. Oigan, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Yahushua dijo, yo soy el camino. Entonces, por causa de ellos, que siguen una doctrina falsa y por ende no dan fruto, la gente que los ve blasfema de la escritura y del Mesías, por verlos a ellos. Y espero no por ver a ninguno de nosotros. Es que cuando hablen mal de nosotros, que sea mentira, que sea inventando, o que sea porque no entienden allá lo mucho ya, ¿verdad? Porque tienen una fe débil, como lo vemos en Romanos 14. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Yahushua, el Mesías. Llevados por avaricia, ahí empieza a mostrar, cuando ya se lee en contexto, ¿verdad? Porque una persona va a agarrar el verso y decir, uy, y digamos, ni siquiera hablando de este ministerio como tal, cuando los dos testigos estén predicando ya en el mundo, los cristianos, la mayoría, van a decir falsos profetas. Veas, es un falso Mesías y ese es un falso, bueno, ¿cómo lo llaman ellos en sí? Un anticristo y un falso profeta. Van a llamar al testigo como Moshe, al testigo como Eliyahu. No los van a aceptar. Van a decir entonces, vea que aquí decía, habrá entre vosotros falsos maestros, son ellos dos, los dos testigos. Por ejemplo, obviamente no los van a llamar los dos testigos.
Después dice, entonces, como les digo, con ese verso los cristianos agarran, sacan de contexto y acusan a los dos testigos, van a acusar a los dos testigos. Sin embargo, si uno lo ve en contexto y sigue leyendo, se da cuenta cómo es que debe discernir quiénes son falsos profetas y quiénes son verdaderos. Eso también lo vemos en Deuteronomio, pero aquí me refiero para entender lo que Pedro nos estaba diciendo, porque vea que dice lo del libertinaje, por ejemplo, lo de eso de la gracia que ya he hablado, que se da en muchas congregaciones de hoy en día. Y ahora dice la avaricia. Esa es una clave para entender las congregaciones falsas. Aquellos pastores que entre prédica y prédica, entre verso y verso, meten diezmo y ofrenda. Y después otra vez si pueden. Y ponen canción para que sientan la emoción y otra vez echen, ahorita. ¿Verdad? Y necesitamos hacer este edificio más grande, entonces necesitamos hacer una ofrenda extra. Y necesitamos que se comprometa. Y todas esas cosas, pacte. Y están adorando, poniendo mesa, como dice Isaías 65:11, para Gad, la fortuna. Como siguen a Gad, la fortuna, entonces son llevados por la avaricia. Y por eso las doctrinas de la prosperidad, como la Odisea en Apocalipsis 3, que ha estado muy presente estos últimos días, en las últimas enseñanzas. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ay, amado. Todo fingido, ¿verdad? Y ustedes han visto los tonos con los que predica la gente. Por eso mucha gente no le gusta como yo predico, porque yo predico como hablo. Entonces, la gente en las prédicas del mundo cristiano, ya sea, digamos, los sacerdotes, la humildad falsa, y los pastores cristianos, la autoridad falsa. Andar gritando para que piensen que eso es autoridad. Y en el nombre que es sobre todo nombre, y no saben el nombre. Y uno les dice la importancia del nombre. No, no importa. Entonces, ¿para qué dice el nombre que es sobre todo nombre en el púlpito? Ah, para que sientan emoción. Entonces, vemos a quiénes se refiere Pedro, a qué clase de pastores, qué clase de iglesias, congregaciones. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya hace tiempo, la condenación los amenaza y la perdición los espera. El hijo de perdición, cuando destrucción repentina venga sobre ellos por haber rechazado al soberano que los rescató. Ven cómo se confirma y ahí lo dice la palabra perdición. Los espera perdición. ¿Por qué? Porque es de él, el hijo de perdición, que han estado predicando. Al predicar del dinero, están predicando del hijo del dinero, del hijo de Gad. Falso Mesías. Dice entonces, sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Bendito Yahweh, que así como los escogidos están predestinados para salvación, para bendición, para poder, los impíos desde hace mucho ya estaban condenados. Es solo que se manifieste. Ahora, no es de uno decir, ese de fijo está condenado. No, porque todavía no se ha manifestado a nuestros ojos quién. Entonces no tenemos que ponernos en esos zapatos. Simplemente juzgar. No me voy a portar como ese hombre se está portando ahorita. No sé si se va a arrepentir, pero ahorita es impío, ahorita está mal. Entonces uno juzga, pero no condena, porque no sabe lo que viene. A diferencia de decir, no juzgo, venga pecador y hagamos la fiesta, como hacen muchos. Yahushua estaba con los pecadores, pero para que se arrepintieran, para que se limpiaran, para que se purificaran, no para festejar en la manera de los paganos, ¿verdad? No para pecar con ellos. Entonces, dice el verso 4. Yahweh, oigan, Yahweh no perdonó a los malachim que pecaron. Esto es interesante porque se acuerdan que les he dicho que, bueno, en el judaísmo enseñan que los judíos, que los malachim no tienen libre albedrío. Yo enseño por diferentes razones y por lo que veo en la escritura, que sí tienen libre albedrío y le llamo como una ilusión de libre albedrío. Porque al final todo fue creado por algo y el libre albedrío verdadero se le dio a los hombres, pero los ángeles tienen algo similar. Con eso me refiero como la inteligencia artificial. O sea, ellos se podían revelar a Yahweh. Sin embargo, por más que se rebelen, terminan haciendo la voluntad de él. Por decirlo de alguna manera, Yahweh había creado un espacio para la rebelión. Cuando un ángel decidió rebelarse, ocupó ese espacio. Espero eso esté claro. Entonces Yahweh controla aún a esos ángeles que pecaron
¿Por qué pecaron? Porque rechazaron el consejo de Yahweh cuando llegaron a donde él y le dijeron, es que queremos ir a la tierra. Porque vemos que los hombres son unos impíos, unos pecadores y tú mereces más. Entonces te vamos a enseñar lo que es ser hombre. Déjanos que vayamos a la tierra y vamos a ser más puros que los hombres. Y Yahweh les dijo, no se los aconsejo, ustedes no saben lo que es habitar en la carne. Ustedes no saben lo que es las guerras de la carne. Y ellos dijeron, vamos a ver. Y se fueron, entraron en carne y se volvieron los hombres más pecadores que existieron sobre la faz de la tierra. Enseñaron todo el pecado de los cielos a los hombres y volvieron el mundo más pecador que nunca. Entonces pecaron por rechazar a Yahweh, pero al final Yahweh ya les había dicho lo que iba a pasar porque él ya lo sabía. Y Yahweh no perdonó a los malachim que pecaron, sino que los arrojó. Y lo que quería decir es que si dice que pecaron es porque sí tienen libre albedrío. Uno no puede pecar si no tiene libre albedrío. ¿Sí me explico? Por otro lado, los mismos animales tienen algo similar a ese libre albedrío de los ángeles. Porque la escritura dice que Yahweh va a condenar a un animal que se coma un hombre. Si es así es porque el animal pecaría al hacer eso y sabe que no debe hacerlo. ¿Sí me explico? A partir del diluvio, después del diluvio, Yahweh le dijo a los animales no toquen a los hombres y metió un miedo en los animales y por eso cuando uno se acerca a un animal, el animal sale corriendo. A menos de que la persona sea medio animal y el animal se sienta en familia. O vea una presa. Y es en realidad es cierto. Por eso Yahweh habla de los que se comportan como animales de esa manera. Yahweh no perdonó a los malachim que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Vean que el infierno es una prisión. Prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Lo vemos este verso que estamos viendo aquí confirma el libro de Enoch, porque en ese libro es en el libro de Enoch donde sale esta historia y dice que esto pasaría, que estarían ahí encerrados hasta el final, hasta un día, hora, hasta un mes, día, hora, minuto en el que van a salir para destruir un tercio de la humanidad toda. En la sexta trompeta de Apocalipsis se les va a dejar salir para que destruyan una tercera parte de la humanidad. Y después van a ser condenados, obviamente, y echados al lago de fuego. Aquí está hablando del infierno. Sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Y también no dio favor Elohim a los malachim que pecaron. Aquí pone el Seol en vez de poner el infierno. El Tártaros es el griego. O sea, es la palabra griega del Seol. Y en sí aparece en mitología como donde la peor parte del Seol. En sí, en realidad en la escritura saldría como el Abadón. ¿Recuerdan? El abismo. También aparece como el Tehom, abismo. Y repito, Tártaros del griego, de la mitología, la peor parte del infierno donde metieron a los ángeles, porque ahí también en la mitología griega también está esa historia, un poco diferente, pero también se encuentra ahí. Sí, normalmente Gehinom es lo que más aparece como infierno. Y por si algo es un lugar, es el valle de Gehinom que existe ahí en Israel, pero se cree que debajo de ahí está la parte del infierno. Tampoco, oigan, tampoco perdonó al mundo antiguo. Acaba de hablar de los malachim que se rebelaron en el tiempo de Noé, como dice en Génesis 6, y en el libro de Enoch. Hubo un día en el que tuve como una imagen, no sé si llamarlo, no, creo que fue un sueño. Fue hace ya como 10 años. En el que como que entendía o sentía o me parecía que las personas que están mal, y o sea, lo conectaba con cosas de la escritura, por cierto, las personas que están mal espiritualmente, es como que su corazón o su alma estuviesen en una prisión en el infierno, simplemente andan en cuerpo aquí en la tierra. Y por eso sienten un infierno en la tierra, porque hay una parte de ellos que está habitando el infierno. Así como nosotros habitamos en lugares celestiales, los que no habitan en lugares infernales. ¿Sí me explico? Entonces, así es de la escritura, simplemente con esto que estamos hablando es como, o sea, se podría tomar en cierta forma para verlo más humano o más de esta realidad, porque sabemos que, bueno, los ángeles caídos fueron puestos en el abismo. Los hijos de ellos se convirtieron en gigantes, murieron y quedaron como espíritus malignos. Hijos de ellos, por ende, completamente conectados. Y esos espíritus malignos se meten en la gente. Y en sí, básicamente esa gente termina siendo como una prisión para esos espíritus. Y quizá de ahí venga el hecho de lo que llamaba Malaquí, un sacerdote, no el profeta, un sacerdote católico que dijo que Satanás vive en el Vaticano, ya murió él, escribió varios libros muy buenos, no los he leído todos, pero por lo poco que he leído de él sí me parece que muy buena la información que estaba revelando.
él hablaba de los que estaban perfectamente poseídos. O sea, personas que ya el demonio los había poseído de tal manera que no se sabía que era un demonio, simplemente parecía una persona común y corriente, porque ya había tomado control completo de la persona y como habían demonios que habían, o todos, habían decidido que en el fin de los tiempos no se revelarían como antes, y esas cosas para saber quién estaba endemoniado, sino que se harían pasar por seres humanos normales. Y obviamente también lo que hemos visto, por ejemplo, el pecado imperdonable. Básicamente el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el espíritu, volvería a ese ser humano que cometió ese pecado una prisión para un espíritu maligno, porque ya no puede ser restaurado. Entonces dice, tampoco perdonó al mundo antiguo, ¿verdad? Porque también curioso, el mundo antiguo, antes que este mundo hubo otro y fue antes del diluvio. A través del diluvio Yahweh hizo una nueva tierra. Por eso el Gran Cañón y otro montón de cosas que hay en el mundo eh, que fueron hechas a través del diluvio, o sea, una nueva tierra. Ahora Yahweh prometió que va a purificar la tierra con fuego, y no solo la tierra, sino también los cielos. Va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, así como no perdonó a la mayoría del mundo, y es que esto es clave, no perdonó a la gran mayoría del mundo antes de Noé, solo a Noé. Y por Noé a su familia. 8 personas se salvaron. Entonces no hay que pensar como piensan en el rapto, que miles de millones de cristianos, y por cierto todos los niños. Eso no está en la escritura en ningún lado. Entiendo que sea duro para los niños, pero por eso está escrito que en esos tiempos hay de las que den a luz y de las que estén amamantando. Hay, porque el tener un niño va a hacer que sufran de más. Porque uno no se puede, bueno, no me puedo imaginar el sufrimiento al ver a un hijo de uno sufrir. Dice Mazul, los animales antes del diluvio no tenían temor del hombre. O sea, sí, se podría decir que sí respeto, pero no huían de él. Y Yahweh hizo eso después del diluvio porque ya los hombres iban a comer animales. Antes no comían, entonces no era necesario que tuvieran ningún miedo. Después de Noé ya Yahweh permitió comer animales, entonces también metió temor en los animales para que no se atreviesen a comerse a los hombres, así como los hombres iban a comer a los animales. Y en sí también fue para que los animales se alejaran del hombre, entonces existiesen ciudades donde no hubiesen animales y los animales estarían en la selva, básicamente, o en lugares ya salvajes. Entonces dice, bueno, vamos a ver otra pregunta. Dice, vi un video de Tartaria donde se menciona que eran gigantes y usaban tecnología y usaban energía nuclear, y se menciona que esa ciudad fue destruida por mucho lodo. Lo asocio con lo de Tártaros. De hecho, buen punto, Jessica. De hecho, curioso, se me olvidó esa conexión. Ayer me preguntaron sobre Tartaria. Y sí, serían los gigantes que después habrían sido puestos en el Tártaros. Continúo por acá. Dice, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noah. Recuerden que Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noah. Es interesante, o sea, cuando Yahweh me empezó a abrir los ojos, hay un montón de cosas que uno ve en la escritura y dice, ¿cómo no lo vi antes? Estaba así, facilísimo, ¿cómo no lo entendía antes? Por ejemplo, el hecho de que Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noah. En los días de Noah estaba Noah predicando. Pero la gente se imagina, la segunda venida será como los días de Noah. Sin embargo, nada que ver como Noah. Porque vienen los cielos y rapta a todo el mundo. ¿Cuándo sucedió eso en el tiempo de Noah? ¿Acaso Noah estaba desde los cielos? Digamos, Enoch fue llevado a los cielos. Uno podría entender más o menos si dijese como los días de Enoch, pero no dice los días de Enoch, dice los días de Noah. Noah estuvo en la tierra, predique, 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 predique por 120 años. Los dos testigos van a predicar por 1260 días. Es un número similar, quitándole ceros. Así como Noah predicó, el último tiene que predicar. Y el último es llamado Hijo de Hombre. Por eso Yahushua dice, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noah. O sea, el Hijo del Hombre es como Noah. Porque trae el gen, que es el nombre al revés, que quiere decir favor, para que se salven. En el arca de Noah, que esta vez sería el lugar preparado de Apocalipsis 12. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noah. Curiosamente, en el judaísmo creen que Noah reencarnó como Moshe, porque Yahweh le dijo a Noah, y la carne del hombre será 120 años, diciéndole que a partir de ahí la humanidad empezaría a bajar en el número de años que viviría.
porque vivían 900 años, un poco más, y llegarían a vivir 120, lo cual se cumplió con Moshe. Pero otra interpretación de lo que le dijo en hebreo es, y la carne, y tu carne, o la carne del hombre que serás en el futuro, vivirá 120 años. Moshe murió a los 120 años exactos. Entonces dicen, se cumplió lo que se le prometió a Noé con Moshe. Entonces en el judaísmo creen que es la misma alma. ¿Por qué digo eso? Porque aun si no se quiere creer en eso, tenemos la conexión tan poderosa entre Moshe y Noah. Y sabemos que el testigo como Moshe es el hijo del hombre, que viene como los días de Noah. Entonces todas las conexiones con eso mismo. Y dice, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noah, pregonero de justicia, confirmando eso. Pregonero de justicia, andaba predicando justicia, no salvación, no misericordia, porque eso ya lo hizo Yahushua hace 2000 años. Ahora viene el último a decir que viene la justicia, por ende el juicio. Se va a cerrar la puerta de misericordia. Vamos a ver esto aquí un momento, pregonero de justicia. Y no tuvo favor o misericordia de la tierra. Primera. En vez de antigua dice primera. Únicamente a Noah guardó Hashemini y 8. Dice quien llamó justicia, Coré Sedek, como pregonero de justicia, quien llamaba a la justicia. Dice con otras 7 personas. Ah, bueno, ahí estaba lo de con 8, que venía antes de. O más no, no decía, perdón, no decía con 8 porque serían 9. Decía el octavo. Noah Hashemini. Noah el octavo. ¿Por qué es curioso eso? Porque recuerden que hay una fiesta que se llama Shemini Atzeret. Quiere decir la octava asamblea. Shemini es octava. Entonces está diciendo Noah Hashemini. Noah el octavo. Y porque entraron 8. Y es el último el que viene a predicar que en Shemini Atzeret, en la octava asamblea, se da la transformación. O se entra al arca, por decirlo así. Pregonero de justicia con otras 7 personas. Y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto es poderosísimo. ¿Por qué? Porque está diciendo que no fue Yahweh, no fue Elohim quien trajo el diluvio. Fue Noah. ¿Por qué o cómo? Porque al Noah creer a Yahweh, con su fe hizo que cayera el juicio. Si Noah no hubiese creído, el juicio no cae. Entonces fue Noah el que al dar testimonio condenó al mundo. Porque al decirle Yahweh es el verdadero y ellos querer seguir al falso, entonces ya dio testimonio en contra de ellos de que lo rechazaron, por ende cae el diluvio. En ese caso no era exactamente eso que acabo de decir, pero simplemente lo simplifiqué, ¿verdad? Era un montón de pecados el que se estaban dando en ese momento. Entonces me parece muy poderoso porque fue Noah el que trajo el diluvio, así como el último al dar testimonio es el que ocasiona las plagas. Yahweh es el del poder, sí. ¿Es por los pecados del hombre? Sí. Algunas van a suceder a través de manos de ángeles caídos, sí. Pero todo se va a manifestar por la prédica y la fe de los 2 testigos. Y obviamente la fe de los 144,000 que escuchen a los 2 testigos, ¿verdad? También. Entre más hayan, más fe va a haber. Y hasta cuando se cumplen los 144,000, ya todos sellados con el Espíritu, ahí ya viene el fin, como aparece en Daniel 12. Pregonero de justicia con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Bueno, sí, ahora lo dije porque estábamos hablando de Noah. Sin embargo, por todo el contexto, estaba hablando de Yahweh, porque había empezado con Elohim no perdonó, guardó a Noah y trajo el diluvio. Entonces sí queda claro, o sea, viendo todo el contexto, sí aparece que es Yahweh el que dejó el diluvio, ¿ok? Por si algo, que no me malinterprete. No es falso porque es el Padre, como dije, el poder que trae las plagas por el pecado de los hombres, en algunos casos a través de ángeles caídos, pero se manifiesta a través del testimonio del último, así como Noah, pregonero de justicia, hizo que todo bajara. Pero sí, está hablando de Yahweh, entonces dice, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? Ahí no estaba Noah, ahí era Yahweh. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Qué dijo Yahushua? La venida del Hijo del Hombre será como los días de Noah y como los días de Lot. ¿Dónde estaba Lot? Sodoma y Gomorra. ¿Dónde matan a los 2 testigos? En el lugar que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto.
Porque los dos testigos son como los dos ángeles que llegaron a rescatar a Lot, siendo Lot como los 144,000. Y Yahushua dijo, recordad a la esposa de Lot. ¿Por qué? Porque ella no hizo caso, volvió a ver para atrás, se volvió sal. Ella representa a los muchos, que no hizo caso a los dos testigos. Entonces tienen que pasar a través de la muerte. ¿Estamos? Por eso Lot masculino, como los 144,000 aparecen como varones, porque en Yahushua no hay hombre ni mujer. Pero los que son los muchos, el cuerpo, sabemos el cuerpo es femenino, por eso esos sí aparecen como mujer, en este caso la mujer de Lot. Entonces, vean que aquí Pedro menciona ambos juicios, el de Noé y el de Lot. Como Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como ambos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo. De ejemplo, para eso Yahweh hizo eso. Obviamente sí estaban en pecado, merecían juicio, pero todo lo hizo para que quedara un ejemplo, para que nosotros entendiésemos lo que viene, para que después nadie diga, ah, no, yo no sabía que iba a caer fuego, yo no sabía que eso era posible. Sí lo sabemos, simplemente no lo creen. Y como sabemos, de hecho, y hay varios videos en YouTube, los invito a buscar, de varios descubrimientos que han hecho en Sodoma y Gomorra. Se cumplió lo que dice la escritura, que nunca más se levantaría, no hay construcciones, y por todo el fuego y el azufre que cayó, tampoco hay fruto de los árboles. Se pueden encontrar rocas de azufre, piedras de azufre, blanco. El azufre de la tierra es amarillo, porque es un porcentaje muy bajo de azufre, porque está mezclado con otros químicos, el azufre de la tierra. Pero el azufre que se encuentra en Sodoma y Gomorra es blanco, porque es 99.9 azufre. O sea, es azufre celestial. Y agarran esas piedras y les ponen un encendedor y vieran cómo agarra. Y se derrite. O sea, se ve como un líquido encendido. Viera qué interesante. Hay lugares ahí en Sodoma y Gomorra que se ve que eran como edificios, que eran casas. Y las personas llegan y tocan y se vienen abajo porque son pura ceniza. Entonces hay pruebas de pruebas en Sodoma y Gomorra de que lo de Lot sucedió porque Yahweh lo hizo para dejar un ejemplo. También por eso Yahushua dijo que en el juicio la condena será menor para Sodoma y Gomorra que para los de hoy en día. Porque los de Sodoma y Gomorra no tenían un ejemplo como lo tienen los de hoy en día al hablar de Sodoma y Gomorra. Igualmente, los de Nínive se arrepintieron cuando Jonás les habló. Por ende, los de Nínive se van a levantar en el juicio y condenar a la generación de este tiempo y la de Yahushua y todas las demás que no hicieron caso. Entonces, dice, también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Había todo tipo de pecado en Sodoma y Gomorra. La injusticia era sorprendente. Los jueces eran unos impíos que hacían todo lo contrario a la justicia. Y como sabemos, por lo claro que es la historia de Sodoma y Gomorra en la escritura, la homosexualidad para ellos era lo máximo, como hoy en día. Dice, pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Importante eso, abrumado, o sea, no tolerar la conducta de los malvados. Eso es lo que enseñan hoy como amor, tolerancia, tolere al impío y todo lo que hace malo. No, aquí dice no, no hay que tolerarlo, tanto así que estaba abrumado Lot de ver todo lo que hacían. O sea, uno no debe aceptar la forma en que esta sociedad, este mundo va. Dice, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Pues este justo que habitaba entre ellos, como los 144,000 habitan en el medio de este mundo, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Uno diría, ¿y por qué no se iba a ir a otro lado, Lot? Hay quienes dicen que la tierra era súper fructífera. De hecho, por eso fueron condenados, porque recibían tanta bendición en esa tierra que se hicieron unos vagos y solo libertinaje. Entonces es posible que Lot por esas razones estuviese ahí. Pero la razón espiritual y razón de la voluntad de Yahweh sería porque tenía que haber un ejemplo de un justo viviendo entre un montón de impíos.
porque en el fin de los tiempos los 144.000 estarían como uno entre un montón de impíos. Pero libró al justo Lot abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sí, al decir cada día, pues no podría ayunar todos los días, pues se nos muere. Entonces dice, el soberano sabe librar, oigan, y esto es importante, y por eso es importante leer la escritura, porque la gente que no lee la escritura no logra entender la fe o aquello que dice creer, por ende no puede defenderlo cuando tiene un debate o simplemente le está tratando de explicar a alguien. Y por otro lado, cuando están en batallas espirituales, por ejemplo. Entonces dice, el soberano Yahweh sabe librar de tentación a los justos, a los piadosos. Bendito sea. Él sabe librar de tentación a los justos. Entonces, uno debe pedir a Yahweh que lo libre de la tentación, que como está escrito, que ponga la salida y lo haga uno volver a ver, no solo volver a ver, lo agarre la mano y lo lleve a salir, si es que uno se está dejando llevar por la tentación. Y Yahweh sabe librar de tentación a los piadosos. Hay quienes, ¿verdad? Viene la tentación y se hacen lanzados de una, porque en realidad no están tratando de servir al Padre, por ende no son piadosos, por eso Yahweh a ellos no sabe cómo librarlos. ¿Sí me explico? Así como está escrito que Yahushua no pudo hacer muchos milagros donde vivía, no porque él no tuviera poder, sino porque ellos no tenían fe. Entonces igualmente con Yahweh, Yahweh no sabe librar de tentación al impío. ¿Por qué? Porque no puede ir en contra de su propia ley, no puede ir en contra de lo que es correcto, porque él no cambia. ¿Sí me explico? Obviamente él todo lo sabe, simplemente por eso hice así. En el sentido de que no existe la forma, además de la que Yahweh formó, la que hizo, que es Yahushua, el camino a la verdad, de justificar al impío. Porque la ley dice que el impío muere, punto. La ley dice a través de Yahushua se salva, pero el que no quiere aceptar a Yahushua, de ahí ya no hay forma de salvarlo entonces. Así. Yahweh sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, ahí está, eso sí lo sabe. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Verdad? Por eso hace el contraste entonces, la comparación. Sabe librar de la tentación al piadoso y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en placeres e inmundicia y desprecian la soberanía. ¿Verdad? Yahweh a través de Yahushua ofreció una corona. Hay que entender que esto es una batalla y sí van a seguir llegando tentaciones, pero acabamos de ver Yahweh sabe librar al justo. Entonces no debemos sentirnos vencidos o derrotados como el enemigo quiere hacer que nos sintamos porque vengan pensamientos negativos o pensamientos de pecado. Hay otros que simplemente desprecian la verdad, desprecian lo que Yahweh hizo por cada uno de nosotros a través del Cordero y su sangre. Entonces, como dice aquí, andan en placeres e inmundicia y desprecian la soberanía, desprecian el ser reyes. Y uno les dice, es que Yahweh nos permitió ser reyes, bueno, nos hizo reyes a través de Yahushua. Y la gente dice, no, ¿para qué ser rey? Voy a ser pueblo. Nadie que verdaderamente entienda o crea diría tal cosa. Una persona que dice eso es simplemente porque no quiere seguir hablando con uno. Ya quiere dejar de hablar de lo espiritual, no cree en que hay otra vida, no cree que hay un mundo en el que puede reinar. No se considera suficiente en muchos casos, lamentablemente, porque el enemigo ha engañado a esa persona lo suficiente. Lo ha engañado lo suficiente para que no se crea lo suficiente. Y al final no entienden que uno no es suficiente, por eso necesita que Yahushua entre en uno y lo llene, para que lo haga capaz. Para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicia y desprecian la soberanía. Atrevidos y obstinados. No es obstinados como normalmente se usa aquí en Costa Rica. Es que ando obstinado, todo malo, depresivo y aburrido. Obstinado en realidad es un necio. Alguien que no cambia de parecer. Majadero. Atrevidos y obstinados. No temen decir mal de los poderes superiores. No temen decir mal de los poderes superiores. Esto es clave porque hay mucha gente que no teme decir mal de los poderes superiores y en muchos casos, aún aquellos que obviamente están en el Padre, lo hacen porque no entienden la soberanía. Como acaba de decir ahí, desprecian la soberanía. Por eso hablan mal de los poderes superiores. No respetan la autoridad de Yahweh.
al no respetar cualquier otra autoridad que él mismo puso, aunque sea para castigar el pecado del hombre. Entonces, aunque sea un impío el que anda la placa, por ejemplo, de policía, tiene ese lugar por alguna razón, respételo. Y como ya muchos han visto aquí, cuando uno respeta a la autoridad lo respeta a uno. Normalmente hay problemas cuando, y es que es similar, los policías terminan siendo un poco como animales. Lo que les he dicho, cuando está uno con miedo, ellos lo sienten y atacan. Entonces viene la policía, policía, no, no, no tengo nada. Abra para ver qué es todo lo que tiene. ¿Sí me explico? No, policía, es que, o más bien, ¿qué es lo que no tiene? Chaleco, cono, tome 60.000 de multa por no tener nada. Eh, entonces, uno tiene que respetar la autoridad, aunque esa persona que lleve esa autoridad por el momento sea un impío. Para algo Yahweh lo puso y eventualmente va a ser castigado, porque como dice aquí, Él sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces no es uno el que debe decir, usted es un injusto, policía. Aunque lo sea, Yahweh se lo va a hacer saber en el juicio. Y Él lo sabe, no hay que repetirse. Atrevidos y obstinados no temen decir mal de los poderes superiores. Y aquí los poderes superiores incluye a Satanás. Vean lo que dice. Mientras que los malajim, los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder que los hombres, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante de Yahweh, contra los poderes superiores. Un momento en Judas 7. Judas 7 dice, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice, mientras que los malajim, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio o maldición contra ellos delante de Yahweh. El ejemplo que se da en la escritura con respecto a esto es cuando, y de hecho el mismo Pedro es el que lo hace, cuando Moshe murió y Micael vino a la tierra a pelear contra Satán por el cuerpo. Hay quienes creen que Satán lo quería para clonarlo o para volverlo un ídolo. Ambas eran posibles. Lo del clon hoy en día, lo del ídolo, toda la historia. Y Micael fue y tomó el cuerpo de Moshe, por respeto a Moshe, por todo lo que había hecho, por supuesto, para defenderlo. Y también la razón por la que Satanás pensaba que él podía llevarse el cuerpo de Moshe es porque Satanás lo acusaba de asesino. Porque recuerden que Moshe mató a un hombre en Egipto. Sin embargo, Yahweh vio que había matado a ese hombre justamente porque ese hombre iba a violar a una mujer y matar a un hombre. Entonces Moshe fue puesto por juez y ejecutó ese juicio matando a ese hombre. Entonces Yahweh mandó a Micael a tomar el cuerpo. Pero lo que es interesante ahí es que aún hasta la muerte de Moshe, Satanás lo acusaba de asesino. O sea, Moshe andaba con el pueblo, andaba haciendo milagros y por dentro decía, pero ¿y si te vas al infierno porque mataste a un hombre? Recuérdese. ¿Sí me explico? Como los pensamientos vienen al hombre cuando ha pecado en algo en el pasado, aunque se haya convertido, el enemigo sigue. Y va a seguir hasta el final de la carne, como lo hizo con Moshe. Entonces, ni aún en ese momento Micael le dijo a Satanás, te reprendo, Satanás, o Satanás sos un... ¿Verdad? Las ofensas de hoy en día. No, dijo Yahweh te reprenda. ¿Por qué? Porque eran dos ángeles, eran siervos de Yahweh ambos. Entonces es como que están dos empleados y un empleado le dice al otro, si el jefe lo ve va a ver lo que le va a pasar. Yo no le puedo hacer nada, pero que el jefe te reprenda. ¿Sí me explico? Dos siervos que están en el mismo lugar, obviamente ninguno de los dos tiene autoridad para reprender al otro. Y normalmente en el cristianismo se da mucho que la gente por el orgullo y otro montón de cosas quieren tener lugares de prominencia para poder ver para abajo y poder decir, es que usted no es suficiente, es que usted... Y obviamente la gente, por esa misma costumbre de los malos líderes, acostumbra mucho a hablar mal de los líderes, sin entender que por algo tienen ese líder. Y en lo que respecta a iglesias, tienen el líder por su propia decisión. Si no les gusta, váyanse a otra congregación. O sea, es lógico, ¿verdad? Decía que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del soberano. También recuerden lo que aparece en Zacarías, cuando
Igualmente Micael le dice a Satanás que Yahweh te reprenda, Satanás, Yahweh que ha escogido a Israel, que sacó a Yahushua, tizón sacado del fuego. Esos hombres hablando mal de cosas que no entienden. No entienden lo que es autoridad, por eso hablan mal de la autoridad. Estos hombres hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Vean lo que decía ahora al inicio, para que no crean que es inventado. De que los hombres que actúan como animales, la escritura los llama animales, punto. Como animales irracionales. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Su propia perdición, su propio infierno, su propia mente, su propio pecado. Cada uno en este mundo viene a hacerse o un infierno o un cielo para la eternidad. Un paraíso, mejor, para no llamarle solo cielo. Uno viene a este mundo y a través de sus acciones se está construyendo o un infierno o un paraíso eterno. Mejor construirse un paraíso, con fe. Un montón de gente que se va a ir a su propio infierno. Por eso hay muchas películas donde ponen el infierno como el momento más trágico que la persona haya tenido en su vida, que lo viven todos los días. Y eso sería bastante feo, sin duda, pero ni le llega a los tobillos. Porque hay personas, de hecho, las peores personas del mundo no han vivido días tan feos como para que ese día se pueda convertir en su infierno. La mayoría, los más impíos del mundo, en este mundo, viven días bonitos. Porque Yahweh es bueno y como se van a ir al infierno en la otra vida, entonces Yahweh les da cosas buenas en esta. Y no logran apreciar, más bien lo rechazan y... Esos hombres hablando mal de cosas que no entienden. La gente habla mal de cosas que no entienden. Uno les dice lo del nombre, no lo entienden, hablan mal del nombre, hablan mal de nosotros, hablan mal, dicen, eso es una secta, están un montón de cosas, ¿verdad? Cosas que no entienden, como animales irracionales. Yahweh al hombre le dio la razón, bendito sea el Padre. No que haya dicho, sí, tenés toda la razón, no. Le dio la capacidad de razonar, pero hay muchos que evitan eso y se vuelven como animales irracionales, siguiendo solo la carne, el instinto animal. Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Qué triste, nacidos para presa y destrucción. Ayer me preguntaban sobre algunos niños que van a morir en el Apocalipsis. Hay que entender que los niños que mueran de una manera, o sea, aún los niños que van a morir en ese momento nacieron para eso. Entonces es sorprendente, pero sí. Y cuando incluimos la reencarnación se puede entender todavía más la justicia, en el sentido de que hay gente que hizo tanto mal que simplemente van a nacer para morir una vez más. Dice, perecerán en su propia perdición, su propio pecado, como lo de la reencarnación que hablaba. Su propia perdición. El que a hierro vive, al que hierro mata, a hierro muere. Dice el 13, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Eso es lo único que quieren, todos los días estar buscando deleites y por ende viven en pecado, a diferencia del que busca al Padre y suceden cosas en la vida donde falla tal vez un día por ahí, pero se levanta y continúa, que es diferente. ¿Sí me explico? A decir, no, mañana voy a ver qué más peco. Entonces, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Qué sorprendente eso. O sea, personas que están en la congregación y aún mientras estamos alimentándonos de la doctrina celestial, están las personas pensando en cómo van a ir a pecar después, o en algún pecado específico, en alguna tontería del enemigo. Sorprendente, pero eso pasa, y ya lo hemos visto también aquí muchas veces, lamentablemente, pero es parte de lo que Yahweh reveló que sucedería. Dice, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Seducen a las almas inconstantes, esos que causan división, esos que entran a una congregación y ven cuál es el más débil para llevárselo.
Ven cuál es el más débil, le empiezan a contar chisme, le empiezan a decir, es que ese pastor tal cosa, es que esa persona tal cosa, yo no sé por qué venimos aquí. En vez de la otra persona decir, yo no sé para qué usted viene, vaya, vaya, vaya. Dice, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Porque está débil en la fe. No entiende para qué se congrega, no entiende quizá lo que el pastor dice y le da mucha vergüenza decir, no entiendo. Tantas cosas. Mucha gente, y lamentablemente lo he visto también en el pasado, hay gente que cree, o sea, pecan y el enemigo les dice, está sucio, no se acerque a la congregación. No vaya, no se congregue porque está sucio. Arréglese primero y después va. ¿Cómo se va a arreglar si no está en la congregación? ¿Cómo se va a purificar si no se está congregando, orando? Entonces el enemigo así aleja a las personas. Está muy sucio para ir a donde el Padre. ¿Ah? El Padre es el único que lo puede lavar. ¿A dónde va a ir? El que verdaderamente busca al Padre se tiene que congregar, punto. Entonces el enemigo entra a través de esas debilidades y le dice, aléjese porque usted es muy sucio. Y lamentablemente el que es débil, ok. Por eso debemos fortalecernos en fe, en escritura, para saber que eso no se hace. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son hijos de maldición. Qué duro. Los ojos habituados a la codicia. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿verdad? El enemigo siempre va a tratar de tentar. Yo creo que es común para mucha gente que si lo dejan solo en algún lugar, como dicen aquí en Costa Rica, está algo mal puesto, llega un pensamiento que le diga, hey, ¿por qué no agarra eso? ¿A usted le hace falta eso? Exactamente, que está viendo ahí, que está solo y que nadie lo está viendo. Usted lo puede agarrar y llevárselo. Y estoy dando ese ejemplo con respecto al robo, pero se da lo mismo con absolutamente todo. Obviamente uno tiene que lidiar con eso y decir, ¿qué le pasa? Váyase aquí. ¿Cómo se le ocurre? Yo soy Yahweh, Él me provee. Aunque yo necesite eso, voy a decirle, Padre, necesito eso. Por favor, démelo. No eso, pero deme otro. Y quizá entre el dueño y le diga, ¿sabe qué? Siento regalarle esto, tome. Porque eso pasa. Si uno tiene fe, si uno confía, si uno deja las cosas en sus manos. Porque si uno no tiene eso, sea lo que sea, un carro, sea lo que sea, una computadora, tal vez es por algo, tal vez es mejor para usted. Tal vez si tiene la computadora estaría todo el día viendo quién sabe qué tonteras en computadora, porque lamentablemente se puede conseguir mucho pecado a través de la pantalla. Tal vez si tiene el carro lo usaría para ir a pecar bien largo, etcétera. Entonces, dice aquí, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, ¿verdad? Quieren más, quieren dinero. Por eso los pastores codiciosos les llaman la atención, porque ellos dicen, yo quiero ser como él, yo quiero tener lo que él tiene, porque son codiciosos, codician lo del pastor, que tiene un carro último modelo, que tiene una mansión, entonces dice, yo quiero tener una mansión igual al pastor, quiero tener un carro igual al pastor, entonces voy a ir a donde ese pastor. Yo espero, bueno, y casi que es la única, no hay otra con respecto a esta congregación, en el sentido de que aquí vengan por el conocimiento que se recibe, por la revelación que se da. Es la única que puede ofrecer, lo único que tengo para ofrecer. Entonces, que la gente debería buscar un pastor que dé sabiduría y conocimiento, porque la sabiduría es más valiosa que el oro y la plata. Pero la gente no quiere eso, entonces no busca un pastor con sabiduría, busca un pastor con plata, porque eso es lo que ellos quieren. ¿Estamos? Porque también en este mundo dice, una persona que tiene plata es exitoso. Una persona que es exitosa es inteligente. Entonces yo quiero eso. Porque para ellos la inteligencia solo sirve para hacer plata. Si uno no está haciendo plata, le dicen, usted es un tonto, ¿qué está haciendo con su vida? La estás desperdiciando. ¿Por qué? Por estar leyendo, estudiando, aprendiendo, llenando el alma. Pero ellos quieren llenar el bolsillo, la panza. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Han dejado el camino de Yahweh. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Bilam, hijo de Beor, a quien Yahweh menciona en las cartas de las iglesias en Apocalipsis. Bilam representa al falso profeta.
Beor a Lucifer. Beor quiere decir con luz. Lucifer el que lleva la luz. Bilam es un falso profeta que sigue a Lucifer. También recuerden que aparece en Números 24, cuando habla de la segunda venida, del último. Curiosamente es Bilam el que la profetiza. Muy interesante. Porque curiosamente el último saldría de la doctrina falsa, de la cual Bilam es el líder hoy en día, ¿verdad? El falso profeta me refiero, no Bilam literalmente. Entonces dice, han dejado el camino recto, el de Yahushua. Se han extraviado siguiendo el camino de Bilam, o sea, el camino del falso profeta. ¿Cuál es el camino del falso profeta? El falso Mesías. Porque si el verdadero Mesías es el camino de Yahweh, el camino del falso profeta es el falso Mesías, la falsa doctrina. Él dice, siguiendo el camino de Bilam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, porque le pagaron para que él hiciera pecar al pueblo. Entonces, con tal de tener mucho dinero, le valía maldecir y perder al pueblo de Yahweh. Igual que el falso profeta, con tal de tener oro, plata y perlas que cubren a la gran ramera, le vale enseñarle al mundo entero que lo sigue con toda fidelidad, los católicos, por ejemplo, los papas, le vale a él enseñarles mentira. Dice, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido, oigan esto, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El profeta se creía supercarga, porque él hablaba cosas del Todopoderoso. Pero llegó un momento donde se dio cuenta que era peor que un animal, porque no logró ver un malaj que la bestia que lo llevaba sí pudo ver. Y él la empieza a golpear y se vuelve ella y le dice, pero ¿y usted por qué me está golpeando? Hablándole en hebreo. ¿Usted por qué me golpea? Si yo toda la vida, toda mi vida le he servido sin ningún problema, usted debería comprender que el hecho de que yo me esté comportando de esta manera es porque hay algo espiritual que está pasando. Pero no, me golpea como si fuera yo, quién sabe qué. Entonces Yahweh utilizó a una bestia para hablarle al falso profeta, para que se diera cuenta que ese falso profeta era un ciego y mudo, como los ídolos. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Entonces Yahweh utilizó una bestia, vuelvo y repito, para decirle al falso profeta, te equivocas. Curiosamente, el último, al venir como gentil, lo van a llamar una bestia. Y es el que le va a decir al falso profeta que se equivoca. Curiosamente, Yahushua vino montado sobre un asno para representar el espíritu viniendo de una manera gentil y humilde. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre, bestia de carga. Yahushua dijo, toma tu carga, toma tu madero y sígueme, porque mi carga es ligera y mi yugo fácil. Una bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Dice, esos hombres son fuentes sin agua, no tienen a Yahushua, no tienen al verdadero Mesías, no tienen agua para darle al mundo. Por eso dice la escritura que cuando los dos testigos se presentan, tienen poder para que no llueva durante el tiempo de su profecía. Por ende, esos pastores, esos profetas no van a tener agua en sus pozos, porque no llueve. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. La más densa oscuridad, como la oscuridad que se manifestó en las plagas de Egipto, que era densa, tanto así que la gente que estaba sentada no se levantó los 3 días que estuvo oscuro. La gente que estaba acostada no se pudo levantar, la gente que estaba de pie no se pudo sentar. Se quedaron así. Para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Confusión. Dice, hablando palabras infladas y vanas. Infladas y vanas, como por ejemplo falsos nombres, pero también eso que les digo de amado, y no sienten amor. Eso es una palabra inflada, por puro aire, por pura levadura de fariseo. Y es que, digamos, son términos que hasta se vuelven ya muy cristianos, es muy raro, es como, los amo a todos ustedes, pero normalmente no les llamo amado, porque siento que estaría hablando diferente a como hablo siempre. Digo, ¿qué, mi hermanito? Te amo. Si es que se lo quiero decir, ¿sí me explico? Palabras infladas y vanas. Seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido.
de los que viven en error, ¿verdad? Huido de la gente del mundo. Entran a la congregación, llega un lobo vestido de oveja y le dice a él, ¿qué le parece si nos vamos y seguimos en las de antes? Pero a yo. Harold dice, cuando dice que tiene los ojos llenos de adulterio, se puede interpretar el pecar por la vista al imaginarse hacerlo con el pensamiento. Exactamente, lo que dijo Yahushua, que los hombres que ven una mujer y la desean en su corazón ya pecaron con ella. Obviamente las mujeres también si hacen eso con un hombre, pero es más común en los hombres. Entonces, si una persona está casada y está viendo otras personas pensando en tener sexo con esas personas, eso es adulterio en el corazón. Entonces, continúo, dice. Oigan este verso. Les prometen libertad. Como decirle, no, no, podemos hacer lo que nos dé la gana. Vamos, vamos, para que vea. Libertad, libertad. Que es libertinaje lo que ellos en realidad dicen. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Como muchos pastores que han salido a la luz, ¿verdad? O sacerdotes que le prometen libertad a los que los siguen, sin embargo ellos están esclavos de la pedofilia, esclavos del robo, esclavos de la avaricia, esclavos de montones de cosas. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, cuando un espíritu vence a una persona, esa persona se vuelve esclava de ese espíritu. Y eso puede llegar a convertirse en lo que se le llama comúnmente posesión, ¿verdad? Porque un esclavo es posesión del amo. No hay solo que pensar en posesión como el exorcista, ¿verdad? No. De hecho, con lo que decía ahora, hay mucha gente que está poseída y anda ahí por la calle y ni lo sabe. Pero viven para un pecado, para dos o para tres. Entonces son tres espíritus los que tienen control de esa persona. Se los reparten. Entonces dice, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso, al Yahushua vencer a Satanás, Satanás hizo esclavo de Yahushua. ¿Está claro? Ciertamente, oigan, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del soberano y salvador Yahushua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. Y bueno, esto lo hemos hablado también muchas veces. Es triste, pero es como lo que Yahushua habló de cuando una persona se le saca, digamos, un demonio. Si esa persona no se aparta y se purifica y busca a Yahweh, esa casa queda vacía. Y en cualquier momento abre la puerta con cualquier tentación. Y en ese momento donde abre la puerta ese demonio aprovecha y se mete con 7 más. Y el estado de esa persona llega a ser peor que el anterior, dice Yahushua. Aquí Pedro lo está diciendo de otra manera. Dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del soberano y salvador Yahushua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas son vencidos, como el perro que vuelve al vómito, el cerdo que vuelve al barro. Enredándose en ellas son otra vez vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. Se vuelve más duro todo. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del apartado mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido, oigan, les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y el cerdo lavado al revolcarse en el cieno. Aquí dice, la puerca lavada al revolcarse en el cieno. Mashiach vino y lavó a la congregación y lavó a una puerca, la cual se devolvió y está viviendo en el barro y es llamada la gran ramera. Por eso Antíoco sacrificó un puerco en el templo para adorar a Zeus, conocido como Dios hoy en día. Es ese mismo espíritu. Y el perro, como Roma, y también la homosexualidad que existía en Sodoma y Gomorra. Entonces dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dice aquí, el perro vuelve a su vómito, dicho proverbial, Proverbios 26:11. El dicho de la puerca lavada es un refrán popular. Estamos.